Pues ya cumplimos 24 años como congregación. Felicidades, felicidades a todos nosotros porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Y que una iglesia cumpla 24 años no es lo mismo que una persona cumpla 24 años. Una persona con 24 años puede ser todavía infantil, puede todavía estar su cabeza en otro lugar, pero que una congregación cumpla 24 años eh, es como ya tiene que tener una relevancia, una trascendencia en la ciudad, y no solamente en la ciudad, sino también en toda la comarca que tenemos alrededor. Y os digo lo mismo que le dijo el autor de los Hebreos a sus estudiantes, a los que estaban ahí con él, aprendiendo con él. Él les dijo algo muy importante, y es: dejando lo de niño, avancemos hacia la madurez. Dos palabras importantes: dejando y avanzando. Si no dejamos, no avanzamos. Tengo que dejar cosas para poder avanzar. Muchas de las cosas que nos impiden avanzar es que todavía llevamos mochilas del pasado, llevamos todavía muchas cosas del pasado que no nos las hemos querido quitar. Veo caras, no aquí, pero veo caras constantemente tristes, acongojadas, caras que se nota en su expresión que todavía tienen muchas cosas que cargan, y siempre las ves igual. Nunca avanzan, nunca prosperan, nunca hacen algo nuevo, nunca se les revela al Señor de otra manera, porque todavía tienen muchas cargas que dejar. Y bueno, tiene mucho sentido esto porque cuando uno es joven, se complica mucho la vida. Todos hemos sido jóvenes y nos damos cuenta de cómo nos complicamos la vida con muchas cosas. Tenemos muchas emociones, deseos por todo. Tenemos complejos, que si tengo las orejas grandes, si tengo la nariz pequeña, que si soy alto, bajo, moreno, blanco, que si soy, qué sé yo, ¿no? Y tenemos un montón de situaciones eh, que no nos dejan avanzar, pero conforme vamos cumpliendo años, vamos dejando, ¿sí? Vamos dejando cosas. Vamos dejando cosas que no funcionan, eh, vamos dejando de preocuparnos por lo que piensan los demás de nosotros. Me da igual lo que piensen los demás de nosotros, de mí, en fin, si no estoy tan preocupado por eso. Si tengo, como digo, pues algún complejo, tenía algún complejo cuando era más joven, ya voy dándome cuenta de que, bueno, pues todos tenemos algo que no nos gusta, ¿verdad? Y que no soy el único. Y pareciera que antes era el único que tenía las orejitas más grandes, pero ahora me di cuenta que hay orejas más grandes que las mías. Y dejamos lo que nos roba el gozo, lo que nos roba la paz, y entonces eso nos hace avanzar. Lamentablemente muchas veces lo descubrimos cuando somos muy adultos, cuando somos muy grandes. Hubo una encuesta hace poco que se hizo. Ustedes saben que hay encuestas para todo hoy en día, y se juntaron a- a ancianos ya octogenarios, ah, y se juntaron grupos de mujeres y de hombres. Y un gran tanto por ciento de las mujeres, cuando le preguntan: oye, ¿tú qué te hubiera gustado dejar? ¿De qué te arrepientes de no haber hecho o de haber hecho? Dice, las mujeres, casi todas ellas, decían: yo me arrepiento de haberme preocupado tanto. Me arrepiento de haberme preocupado tanto. Y los hombres, casi todos ellos, se arrepentían de no haber tenido tiempo para su familia. Me arrepiento de no haber tenido tiempo para mi familia. Entonces, claro, cuando ya son mayores y ya pues han dejado de ser niños y han simplificado mucho su vida, se dan cuenta de que han perdido mucho tiempo, que han perdido mucha fuerza en aquello que realmente ahora no es tan importante, porque la mayoría de las cosas por las que nos preocupamos nunca llegan a pasar. ¿Sí? Ah, entonces, avanzar es darle prioridad a lo más importante. Escucha esto: madurar consiste en darle importancia a lo que más, para que lo más importante sea lo más importante. O sea, en definitiva, lo más importante
es que lo más importante sea lo más importante. ¿Lo repito otra vez? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Sabemos lo que es lo más importante, pero no logramos que lo más importante sea lo más importante. Siempre nos preocupamos por un montón de cosas otra vez. O sea, pero la madurez consiste no en saber mucho, no en, sé yo, pues, tener una gran influencia o lo que sea, sino es siempre saber qué es lo más importante y hacer que lo más importante siga siendo lo más importante en todo lo que hacemos y en todo lo que pensamos. Yo creo que es madurar, yo creo que es una buena definición de madurez. Entonces la madurez simplifica la vida. Así que yo vengo esta tarde a simplificaros la vida como iglesia. ¿Eh? Vengo a simplificaros un poco la vida. A mí me gusta mucho la palabra y las palabras en hebreo y todo ese asunto a mí me apasiona. Pero cuando estaba orando y pensando en qué compartir con la amada congregación de Águilas, el Señor me puso una palabra que yo mismo decía, qué simple, en fin, qué poco característica, ¿no? De lo que a mí me gusta. Sí, qué poco griego, qué poco hebreo y todo eso. Pero yo pues me gusta y entiendo que hacerle caso al Señor siempre es lo más importante. Así que Jesús vino a este mundo de una forma simple. O sea, él vino un niño envuelto en pañales, en un lugar simple. Comenzó su ministerio en una boda. Ahí de repente se acabó el vino y ahí hizo el primer milagro de su ministerio. La iglesia primitiva, que es la iglesia de alguna manera en la que nosotros nos fijamos cuando queremos apuntar a ser una iglesia madura, una iglesia trascendente en esta tierra. Nosotros pensamos en la iglesia de los Hechos, pero la iglesia de los Hechos comenzó en una forma muy simple. 120 hombres llenos del Espíritu Santo, que estaban en un lugar buscando de Dios, esperando la promesa del Padre, y de repente vino el Espíritu Santo y los llenó a todos ellos. Ese fue el comienzo de la iglesia. A partir de ahí, pues, se reunían para adorar y orar, se reunían para aprender y edificarse, y salían a predicar el Evangelio a otros. Dime tú, ¿qué hay más simple que eso? Si nosotros logramos ser una iglesia que tenga estos ingredientes, vamos a crecer siendo una iglesia que va a madurar y que va a crecer. Orar y adorar, aprender y edificarnos, y salir para predicar el Evangelio a otros. Y el libro de los Hechos, cada vez que la iglesia tomaba una iniciativa, la Biblia dice, el libro o sea, Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, decía, y el Señor estaba con ellos. Y el Señor añadía al número de ellos los que habían de ser salvos. Y el Señor los acompañaba con señales y milagros y prodigios. Es decir, el Señor acompañaba la sencillez que tenía la iglesia en cuanto a esos principios que son fundamentales. En la Biblia hay dos libros que tienen el propósito de proveer a las personas de una sabiduría pues necesaria para vivir con Dios y para vivir en esta tierra. ¿Sabe cuáles son? Los dos libros importantes de la Biblia. ¿Cuáles son? Proverbios. ¿Y cuál más? No. Bueno, sí, Salmos también tiene mucha sabiduría, evidentemente. Pero estoy hablando de los dos libros que escribió Salomón. Dos de los varios libros que escribió Salomón, Eclesiastés y Proverbios, ¿no? O sea, ahí hay son como píldoras de sabiduría, perlas de sabiduría tremendas que haríamos bien de memorizar y de apropiarnos para nuestra vida. Pero fíjate que al final de todo eso, o sea, tú te puedes leer el libro de Proverbios y te pones a ver cada paso, cada punto, y tú podrías estudiar años el libro de Proverbios. Pero al final Salomón dice, hijo, te voy a simplificar el asunto. Dice, en el penúltimo versículo de Eclesiastés dice, la conclusión, cuando todo
se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. O sea, si tú quieres saber cuál es el resumen de todo el libro de Proverbios y todo el libro de Eclesiastés y toda la sabiduría reunida en una sola frase, es esta: al final de esto, lo más importante es que temas a Dios y que guardes sus mandamientos. Porque en el momento en el que una persona comienza a temer a Dios, accede a la sabiduría de Dios. Nadie puede acceder a la sabiduría de Dios si no teme a Dios. Puede ser muy listo, puede ser tener una memoria prodigiosa, pero nunca vas a poder acceder a la sabiduría de Dios, porque solo se accede cuando comienzas a temer a Dios. Entonces, ahí hay mucha sabiduría. Y guardar su palabra. Son dos cosas que son fundamentales, son muy simples. ¿Ves? Simplicidad. Cuando yo estaba en la iglesia de Alicante, fue un momento difícil allí ministerialmente, porque era una iglesia, yo sentía que cuando iba a Alicante la ciudad me tragaba. Era una iglesia muy grande, o sea, una ciudad muy grande y yo muy pequeño. Y un día abro el local, una persiana, y abro y entro yo solo antes de la reunión y empiezo a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué hago aquí en Alicante? ¿Qué hacemos aquí? Dime la estrategia. Yo estaba pensando en alguna estrategia que nunca se hubiera hecho o nunca yo me hubiera imaginado. Y entonces de repente oigo al Señor en mi espíritu y me dice: adora. Adora como si el local estuviera lleno, como si no hubiera un mañana. Enseña la palabra. Yo dije: Señor, pero eso es lo que estamos haciendo. Bueno, pues sigue haciendo eso. Simple. Es tan simple que a mí me parecía hasta que el Espíritu Santo no tenía más ideas, ¿no?, para darme. Pero de repente me di cuenta que es verdad. Y a partir de ahí, mira, he descansado en que la mayor estrategia que puede tener una iglesia es esa: es orar, orar, adorar, pasar tiempos en la presencia de Dios, deleitarnos en la presencia de Dios, es compartir con mis hermanos algo sencillo, compartir una comida de ayer. Yo veía comiendo a los hermanos y me daba tanta alegría, no porque estuvieran comiendo, ¿verdad?, sino que de verlos. Oye, qué alegría, todavía persevera. Este es mi hermano, esta es mi hermana, nos vamos a ver en el cielo. Aleluya. Yo estaba ahí comiéndome el arroz con coco, ese que había tan rico, y unos bocadillos que nos dieron con carne. Y yo decía: madre mía, qué bueno que está esto. Y al mismo tiempo, pues, viendo a los hermanos, y para mí, güey, tan sencillo, pero tan poderoso lo que estamos haciendo, ¿no? Así que eh, si simplificamos, estoy en la preintroducción del mensaje, ¿vale? Si simplificamos eh, el mensaje del Nuevo Testamento, lo podemos simplificar con dos cosas, con dos palabras. Número uno, gran mandamiento. Número dos, gran comisión. Diga conmigo: gran mandamiento, gran comisión. Otra vez: gran mandamiento, gran comisión. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? ¿Y cuál es la gran comisión? Ir y predicar el evangelio. Si tú me preguntas cuál es el resumen de todos los evangelios, el libro de los Hechos, las cartas apostólicas de Pablo, de Juan, de Pedro, de Tito, de Filemón, de todos ellos, ¿cuál es el resumen? Yo te digo, el resumen, lo más simple es: ama a Dios con todo tu corazón y ve y predica el evangelio. Si hacemos esas dos cosas, hemos cumplido el Nuevo Testamento. Estamos en la línea. No hace falta que sepas muchos más versículos de memoria. No hace falta que tengas un pensamiento difícil del Nuevo Testamento. Si tú comienzas a practicar esas cosas y a orar por esas cosas, seremos una iglesia con un gran impacto. Amén. Yo lo creo, yo lo creo. Ahora vamos al mensaje. Acuérdate que va a ser un mensaje simple, ¿vale? El mensaje se llama Ora et Labora.
Te lo digo en latín porque suena más chulo, ¿verdad? Ora et labora. Esta fórmula que se atribuye a la orden de los monjes benedictinos que formuló por primera vez San Benito de Nurcia, que vivió del año 480 al 547 después de Cristo, y que al principio esta regla, ¿verdad? Esta fórmula tenía como objeto ser una norma interna para los monjes del propio monasterio, se llamaba Monte Cassino, en Italia. Ora et labora, era como un lema, como un eslogan que tenían en ese monasterio de qué era lo más importante que ellos tenían que hacer y a qué se tenían que dedicar. A lo largo de los siglos se ha usado pues esta fórmula para destacar la importancia de estas dos cosas, de estos dos elementos en la vida cristiana. Y estas dos cosas están juntas y no pueden existir una sin la otra. Lamentablemente, pues hemos tenido siempre extremos, ¿no? Hay algunas personas que han dicho, no, el mundo está muy mal, el mundo no nos gusta como es y nos vamos a retirar a un monasterio y allí pues han inventado la vida monástica, ¿no? Que ha sido popular por ser una vida de contemplación, de comunión con Dios, alejados del mundanal ruido, en el que todo va muy rápido, estresado. Y entonces estos se dedicaban a trabajar, pero el trabajo que hacían era muy básico para subsistir, ¿sí? Entonces eso por una parte era pues esa vida monástica y por la otra parte es el activismo religioso. Es ese tipo de cristianismo que entiende que no podemos perder el tiempo, que tenemos que estar activos todas las semanas, reuniones de todo tipo. Además, hay iglesias donde la gente te lo pide. A mí me dicen, pastor, vamos a tener reuniones de hombres todas las semanas, reuniones de mujeres, reuniones de matrimonios, reuniones de solteros, reuniones de desesperados por casarse, reuniones de desesperados por divorciarse. Vamos a tener reuniones de todo tipo, ¿no? Y yo digo, si nosotros nos metemos en ese berenjenal, o sea, nos metemos en un activismo religioso de muchas reuniones, y parece que nos convertimos en gente que huele a iglesia, gente que huele a local. Estamos ya como algo que se ha roto y tú le das una puntada y otra encima y otra encima. Al final acaba rompiéndose, pero es de lo mucho que quieres coser el asunto. O sea, necesitamos salir afuera, necesitamos entender otro tipo de evangelio. Entonces, ahí están esos dos cosas, pero nosotros tenemos que encontrar el equilibrio. No podemos hacer una cosa sin la otra, sino las dos. Por un lado necesitamos la oración, la adoración y por otro lado el trabajo. Hay temporadas donde quizá tenemos más tiempos de oración, donde la oración se intensifica, y otros tiempos donde pues trabajamos mucho, estamos muy activos en la obra, pero siempre volvemos al equilibrio. Entonces, mis hermanos, una de las cosas, o yo diría que la cosa más importante que nosotros hacemos como iglesia y es lo que nos hace existir, es la oración. Tú sabes que la oración es la respiración de la iglesia, ¿sí? ¿Sabes que cada vez que respiramos confesamos el nombre de Dios? Esto, muchos de vosotros lo sabéis, que en nuestra respiración, cuando nos suspiramos, hacemos ese nombre en hebreo. A ver, ya se me ha ido, que no puedo pasar por donde lo venden. Pero en hebreo, ese nombre, el nombre de Yah, cuando le quitan las vocales, suena Yahvé, suena Yah. Entonces, cada vez que nosotros respiramos, estamos pronunciando el nombre del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando dejamos de pronunciar el nombre del Señor, es una mala señal. Significa que estamos muertos, ¿no? Que nos vamos a morir. Se acaba el aliento, se quita el aliento y nosotros dejamos de existir. Entonces, tú fíjate lo importante que es tener el nombre de Dios en la boca. Siempre confesando el nombre de Dios, siempre invocando el nombre de Dios, alabando el nombre de Dios, adorando
el nombre de Dios dice continuamente estará en mi boca. El nombre del Señor, la palabra del Señor. Lo mismo pasa a nivel espiritual. Hermanos, cuando deja de invocarse el nombre de Dios en una persona o en la vida de la iglesia, es un síntoma de muerte. Así que una de las cosas que yo quiero animaros, porque yo sé que estamos haciéndolo, sé que estamos invirtiendo tiempo en esto, es una de las cosas que nosotros como congregación en Granada estamos también queriendo invertir, queriendo enseñar acerca de esto, porque esto te parecerá un mensaje sencillo o una parte sencilla de la palabra que se ha trillado mucho. Al final, cuando vamos a una consejería pastoral, ¿qué termina diciéndote el pastor? Oye, macho, tienes que orar más, tienes que leer la Biblia, ¿verdad? Nosotros decimos, madre mía, es como vas al médico y te manda el paracetamol y el ibuprofeno cada 8 horas, así como, ¿verdad? Intercalado, ¿no? Parece que siempre te mandan lo mismo, tengas lo que tengas. Y los pastores parece que siempre te recetan lo mismo. Pero es que, mis hermanos, nosotros conocemos la importancia de eso. Cuando nosotros aprendemos a tocar la presencia de Dios a través de la oración, hay la mayoría de los problemas, yo diría que el 95% de los problemas de la vida se solucionan cuando una persona va a Dios continuamente a orar, va a Dios a tocar a Dios, pero en una forma, porque mira, hay personas que oran, pero no logran tener el provecho de la oración. Mira, la oración es una sentencia de muerte al yo. La oración es una sentencia de muerte al yo. Nadie debe salir vivo a sí mismo del lugar de oración. ¿Entiendes lo que te digo? Cada vez que tú vas o sea, no es un devocional el que yo hago. Lo que yo hago es un sacrificio personal. Cada vez que yo voy, nosotros decimos, bueno, ¿has hecho el devocional? Sí, pero ¿han muerto? No, entonces no has hecho nada. Has tenido como un tiempo para leer un versículo, para, como bueno, pues tu conciencia se calma porque has hecho algo espiritual. Pero realmente la oración tiene que ser el lugar donde nosotros morimos. El lugar donde nosotros, como dice Pablo a los romanos, nos subimos en el altar y entregamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Oro, hermanos, cuando estoy en la presencia de Dios, muchas veces yo he empezado, Señor, te alabo, aleluya, gracias. Y Dios me dice, déjate de rollos. Le has hablado mal a tu mujer. Has tratado con poca misericordia a ese hermano, a esa hermana. Has actuado con arrogancia, date cuenta. O sea, muchas veces cuando yo voy a la oración, el Espíritu me hace ver cuáles son mis errores, me hace ver cuáles son mis fallos. O sea, yo no puedo ir a Dios y seguir vivo. Yo no puedo ir a Dios y pasar por alto las cosas que he hecho, porque Él siempre busca que yo me reconecte con Él. Él siempre busca que yo en ese momento muera para que después, cuando yo salgo de ese lugar, yo pueda tener la facilidad de poder escuchar a Dios. Oro para que Dios me llene de Él, porque sin Dios yo no puedo hacer nada. Oro para que Dios sane a las personas por las que yo no puedo hacer nada. Catherine Kuhlman se lee en su biografía que cuando venían todas las personas a sus reuniones de sanidad y de milagros, dice que ella se asomaba por la cortina y veía las multitudes, muchos de ellos con sillas de ruedas, con muletas, gente con que le faltaban parte del brazo, gente, o sea, un desastre, las personas que venían de todas las partes de Estados Unidos para que Dios obrara a través de Catherine Kuhlman, y ella asomaba su cabeza ah, por la cortina y entonces se ponía a llorar y decía, Espíritu Santo, han venido a por un toque tuyo. Yo no puedo hacer nada, yo no tengo poder, yo no tengo gracia para sanar,
pero ahora yo me pongo en tus manos, eres tú el Espíritu Santo. Y ella salía, era una mujer famélica, enclenque, pequeñita, vestida de blanco, así muy enjuta, ¿verdad? Y salía y empezaba a hablar y los milagros comenzaban a suceder. ¿Por qué? Porque era el Señor el que estaba ahí. Ella era pequeña, pero estaba el grande, estaba el poderoso, estaba ahí haciendo los milagros. Amén. Entonces, Dios, yo tengo el entendimiento y yo digo, Señor, si antes se necesitaban los milagros, ahora los necesitamos mucho más. Yo necesito, la iglesia necesita entender el poder de Dios para hablar. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, y yo quiero recoger eso, yo quiero tenerlo como lema en mi vida. Él dijo, porque yo no vengo a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino que yo vengo a vosotros con demostración del poder de Dios, el poder de Dios que obra y tiene más efecto que las muchas palabras que nosotros le podemos decir a la gente. Entonces, si yo quiero el poder de Dios, yo tengo que pedírselo a Dios. Y para pedirle el poder de Dios, yo tengo que morir a mí mismo y morir a mis muchas cosas y a mis muchos pleitos y situaciones que yo tengo. Amén. Orar para que Dios toque a las personas que tienen ataduras, cegueras, situaciones muy complicadas por las que yo no puedo hacer nada. Necesito a Dios. Oro para que cuando pase algo milagroso o cuando Dios haga algo extraordinario a través de mi vida, mi oración es, Señor, yo no quiero recibir ningún mérito, sino que sea Dios el que reciba toda la gloria. Amén. Que no diga yo, ay, que digan que he sido yo el que ha orado. Dios ha sanado a una persona, hermanos, por un hermano de la congregación, puso la mano y el hermano está ahí, que digan que soy yo, que diga que soy yo, que diga que soy yo. Entonces, aleluya, amén, la gloria para Dios. Pero a mí me da el gustillo, ¿verdad? Entonces, mi oración es, Señor, mátame. Señor, mátame, neutralízame. Señor, no quiero en ningún momento que se me mire a mí. Cuando algo bueno pase en la iglesia, cuando algo bueno pase en la ciudad, no quiero que se me mire a mí, quiero que se te mire a ti. Yo para eso necesito, mis hermanos, morir en la presencia de Dios cada día muero, decía el apóstol Pablo. No cada semana, no cada domingo, cada día muero. Yo cada día voy al altar y muero porque necesito, cuando salgo a la calle, necesito el poder para sanar, el poder para liberar, el poder para aconsejar, el poder para adorar, el poder para la habilidad, la sabiduría. Necesito todo lo que Dios me da para yo poder hacer su obra. Y hermanos, en la oración yo encuentro esa línea, esa capacidad que yo no tengo. La oración pone a trabajar a Dios. Esto es muy atrevido, ¿sí? Esto es muy atrevido. Pero la oración es el medio por el cual el Dios eterno, Él suple de vida a la iglesia y a las naciones. Dios, por su propia voluntad, se ha puesto bajo la ley de la oración. Él ha ordenado a la oración como un medio por el cual hará cosas a través de los hombres cuando esos oren, cosas que de otro modo no harían. O sea, Dios dice, si algo, cuando era pequeño, recién convertido, veía en un librito de estos de discipulado, antes se estilaban mucho los dibujitos, cuando no había tanto internet y tanto eso, los libros venían y entonces yo recuerdo que había una flecha, o sea, el dibujo de la tierra, ahí estaba el trono de Dios en lo alto, y una flecha que decía, si algo pidierais en mi nombre, y otra flecha decía, yo lo haré. O sea, entonces yo dije, wow, para que Él haga, yo tengo que pedir, yo tengo que orar. Para que Él obre, yo tengo que invocar el nombre de Dios. Para que Él venga, yo tengo que llamarle. O sea, tiene que haber una llamada. Clama a mí y yo te responderé. Y entonces, con mi respuesta, yo voy a abrir tus ojos y te voy a enseñar cosas ocultas que tú no conoces. Ah, entonces, si nosotros no oramos, pero tenemos que orar bien.
Tenemos que orar bien. Yo le enseño a los grupos de oración, cuando nos juntamos, les digo, miren hermanos, no hagamos reuniones. Yo tengo un lema que digo, vamos a hacer reuniones, oraciones que tengan eternidad, pero que no sean eternas. Porque, hermanos, a veces yo me he pegado cada ronquera en las reuniones de oración tremenda. Porque es infumable. Cuando coge la hermana la oración, no la suelta. Ora por el primo, por la tía, por todo lo que el Señor quiere que haga por nosotros. Señor, que nosotros nos humillemos, que nosotros hagamos esto, que nosotros que para acá y nosotros para allá, y nosotros para allá. La oración pública no es para eso. La oración pública nosotros tenemos que orar en el Espíritu, entender el corazón de Dios y orar con poder y orar con una efectividad. Y todos los hermanos podemos decir amén. Otro ora, adoramos todo, nos tiramos al suelo. En fin, tenemos que aprender a orar en el Espíritu. Oraciones que tengan eternidad, que encuentren el eco del cielo, lo que el Señor está queriendo. El Señor, cuando Él quiere hacer algo, pone a la iglesia a orar y pone a la iglesia a adorar. Yo quiero moverme en Águilas, yo quiero hacer una obra especial en esta tierra. Voy a poner a mis hijos a orar. Pero los hijos están orando por la tía, están orando por el primo, están orando por la comida del día pasado, están orando por... Estoy deseando y no entienden y Dios dice, estoy deseando desatar algo, estoy deseando hacer algo aquí, pero no encuentran el hilo. No es malo orar y orar mucho, pero hermanos tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a darle el sentido a nuestra oración. Oraciones que tengan eternidad. A veces estamos callados y estamos esperando que nos venga la iluminación. ¿Por qué orar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que intervenir? Esto no es hablar por hablar. Tenemos que encontrar el deseo de Dios. Dios quiere hacer algo, nosotros lo verbalizamos, se lo pedimos y Dios lo hace. Dios pone el deseo en nosotros de orar. Dios pone en nosotros la oración y nosotros la oramos y entonces Él responde su propio deseo. Dice Isaías capítulo 62, 6 y 7, Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas que nunca callarán, ni de día ni de noche. Ustedes los que invocan al Señor no se den descanso, ni tampoco lo dejen descansar hasta que establezca Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra. Iglesia, tenemos que abrir espacios para la oración y la adoración. Estos momentos que hemos tenido ahora, previos, esos momentos hay que buscar los espacios para tenerlos. Para que no tengamos prisa en adorar, no tenemos prisa. No es importante la hora, el tiempo, es importante que estamos invocando a Dios y estamos en un tiempo, wow, en un tiempo de eternidad. Qué privilegio, qué bienaventurados somos de tener casa, mis hermanos, de tener casa en Águilas. Es posible que no tengamos muchas cosas, pero tenemos casa. Tenemos un lugar de adoración. Tenemos un lugar donde podemos venir a adorar. Sabemos qué es lo que va a pasar cuando digamos de venir a la casa. Cuando digamos de venir, nosotros vamos a decir, wow, ahí va a estar el Señor. Hoy va a estar el Señor. Hoy va a estar el Señor. Porque aquí en esta iglesia se le da espacio para Él. Aquí en esta iglesia se le adora de verdad. Aquí en esta iglesia se le adora con todas nuestras fuerzas. O sea, aquí lo damos todo. En la alabanza, en la adoración, en la oración, lo damos todo, lo derramamos todo. Si nosotros lo derramamos todo, el Señor se derrama todo también. Si nosotros sabemos adorar y sabemos darle a Dios la gloria debida a su nombre, entonces el Señor también va a responder y va a dar todo lo que Él quiere aquí en esta casa. Amén. Cuando tenemos aquí el incensario, yo no sé cuántos han venido a orar, pero tenemos que, toda la congregación tiene que estar de una forma o de otra orando, involucrados en la oración, clamando a Dios, pidiéndole a Dios, llorando por las cosas que queremos ver en Águilas. Es tan importante, mis hermanos, esto es tan importante. Yo veo
mi espíritu. Ayer, anoche, hablando con los pastores en su casa, es como que estaba viendo algo tan precioso que el Señor quiere desatar sobre nosotros aquí en Águilas. Tan bonito, tan de Dios, tan genuino, tan, tan del corazón de Dios. Y mis hermanos, que no se ven en muchos lugares, no se ven en muchas iglesias. La gente está cansada de retalías religiosas. La gente está cansada de ir a un lugar y cantar 3 o 4 cancioncitas. Y el postureo de los que están en la alabanza. La gente está cansada y son iglesias que se forman con chismes, con historias, con críticas. Pero mis hermanos, cuando hay una buena adoración, cuando Dios está en medio de nosotros, entonces se calla toda boca, toda rodilla se dobla, toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor y se van las cosas que no tienen que estar en la casa. ¿Saben lo que pasaba en el tabernáculo cuando se activaba el incensario? Una de las cosas que pasaba cuando el incensario ahí en el lugar santo junto a la cortina del Santísimo comenzaba a ser movido por el sacerdote, cuando el sacerdote salía y parte de ese incienso salía alrededor, los insectos se iban del campamento. El incienso tenía unos ingredientes que repelían la actividad de los insectos. No había insectos en medio del campamento por causa del incienso. Así que cuando hay adoración, cuando hay un altar encendido, cuando hay realmente una iglesia que ama a Dios con todo el corazón y es una iglesia que tiene el altar encendido, muchas cosas se van a ir por la puerta, van a salir. Muchas actitudes, muchas tonterías de la iglesia van a salir por la puerta. Amén. En la iglesia, pastor, me dicen a mí, ¿por qué no enseñamos sobre el diezmo y le damos duro a los hermanos? No. Vamos a enseñar a los hermanos a amar a Dios. Vamos a enseñar a los hermanos a adorar a Dios. Porque cuando alguien se convierte en un adorador, se convierte en una persona generosa. ¿Para qué yo voy a estar comiéndote la cabeza? ¿Para qué yo voy a estar diciendo, hermanos, mira lo que dice Malaquías y lo que dice esto, y condenándote con Malaquías capítulo 3 y diciéndote que va a venir el devorador a tu casa y que no sé qué, no sé cuántos, y yo voy a estar ahí como presionando para que tú hagas algo? Si no lo quieres hacer es porque no hay un corazón de adorador. Yo no puedo hacer nada, hay que convertirse. Hay que dejar esas cosas, ese vino viejo que hay en nosotros. Ahora, ¿cómo encontramos lo nuevo? En el altar. En el altar, postrarnos delante del Señor. Vamos al altar, vamos a adorar conmigo, vamos a adorar, vamos a postrarnos delante del Señor. Vamos a morir juntos hoy aquí y vamos a pedirle que Cristo viva por la fe en nuestros corazones. Cuando lo hacemos, mis hermanos, cuando nos levantamos de las rodillas, somos gente nueva. Se nos abren los ojos, se nos revela la autoridad, se nos revela la humildad, se nos revela la generosidad, se nos revela que nuestra vida tiene un propósito mayor de lo que nosotros pensamos. Eso pasa cuando hay altar, cuando hay oración, cuando hay muerte. Acuérdate, la oración es una sentencia de muerte para todos nosotros. Que nuestros tiempos de adoración sean sublimes, mis hermanos. Y por otra parte, tenemos el trabajo. Ahora lo vamos a unir a los dos, ¿verdad? El trabajo. Juan capítulo 5, verso 17 dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja. Mi Padre hasta ahora trabaja. Esta palabra designa estar activo. ¿Qué es trabajar? Estar activo. Ejercer su poder y sus facultades para llevar a cabo su propósito. Mi Padre hasta ahora está activo. Hasta ahora mi Padre ejerce su poder y sus facultades para llevar a cabo su propósito. El Padre no está en una posición de inactividad, no está en una posición de ocio. Él está activo y trabajando para sostener la creación y para que el propósito eterno de Dios se pueda cumplir en cada generación, en cada ciudad, en cada persona, físicamente, individualmente y en cada congregación. El Padre es como la operadora de antes.
¿Se acuerdan de las operadoras de antes que los llamabas y decías, quiero hablar con fulano de tal? Y entonces empezaba y sacaba clavijas, pum, y ponía clavijas, y sacaba una, pum, y ponía otra. Así está el Padre en el cielo. Está sacando clavijas, está poniendo, está conectando a los Pedros con los Cornelios. Estaban los dos orando, uno en su casa y otro en la terraza. Y de repente el Padre comenzó a desconectar cables, a conectar cables y los conectó a los dos. Mandó un ángel a hablarle a Cornelio y otro para hablarle a Pedro. Entonces le dijo, ve a la casa de Pedro. Y a Pedro le dijo, van a venir a tu casa, ve con ellos, ve a casa de Cornelio. No rehúses ir con ellos. Los conectó en la oración. Entonces, el Padre está activo. ¿Cuál es el gran trabajo de la iglesia? Mira, 1 Corintios capítulo 5, verso 10. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, si lo tenemos. 1 Corintios 5, 10. Dice, sin embargo, puede ser segunda, puede ser. 2 Corintios 5, 10, porque estoy viendo que no concuerda con lo que tengo. A ver, 2 Corintios 5, 10. Pues no, tampoco. Bueno, pues ahora lo buscamos, ¿vale? Ahora decimos el correcto. Dice, sin embargo, dice el apóstol Pablo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. En otra versión dice, todo se lo debo a la gracia de Dios, ¿verdad? Eso es. Era 15:10. Me falta ahí un palito. Bueno. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. O sea, su favor sobre mí tiene resultados. Su gracia sobre mí tiene un efecto. No se queda la gracia ociosa, tiene un resultado, tiene un efecto. Pues he trabajado, esta palabra trabajar, ahora lo vamos a decir lo que significa. Dice, he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, refiriéndose a Pedro, a Juan y a los demás. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Por su gracia. Aquí la palabra trabajar está relacionado con, con el Evangelio y la difusión del establecimiento del Evangelio en el mundo. Es decir, la palabra trabajo, cuando la Biblia dice trabajar por la comida que permanece para vida eterna, cuando la palabra está hablando de que mi Padre trabaja, y aquí Pablo hablando del trabajo, está hablando de todo lo que tiene que ver con la difusión y el establecimiento del reino en la tierra. Ese es el trabajo. Ese es el gran trabajo de la iglesia, llevar el Evangelio al mundo. Y ahora, quiero que repitas algo conmigo. Di conmigo, dale a tu vida un sentido de misión. Otra vez, fuerte, dale a tu vida un sentido de misión. Vamos a hacerlo así como darle a tu vida un sentido de misión. Dale a tu vida un sentido de misión. No, es broma. Dale a tu vida un sentido de misión. Díselo a la persona que tienes al lado. Dale a tu vida un sentido de misión. Todo lo que pasa en nuestra vida y todo lo que poseemos se tiene que dirigir a la misión de nuestra vida. Yo estoy en segundo lugar. Lo mío está en segundo lugar. Lo primero, más importante, es que la misión de Dios es lo más importante y es lo primero. Eso significa que yo voy a someter todas las cosas que tengo a la misión de Dios. Yo digo, bueno, yo para ganarme la vida y para poder comer, trabajo en tal lugar. Pero la misión de mi vida es una mayor, que es trabajar para Dios.
Y el trabajo, hemos dicho que es todo lo que tiene que ver con la difusión y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Entonces, mi trabajo tiene que colaborar para el establecimiento y la misión del reino de Dios en la tierra. Mi economía tiene que colaborar para el establecimiento y la difusión del evangelio en la tierra. O sea, eso es darle a nuestra vida un sentido de misión. Siempre cuando yo era más joven, cuando comenzamos en el evangelio, se nos enseñaron que la iglesia en Águilas, esta iglesia de hace 130 años, vinieron unos misioneros. Primeramente vino un tal Haglund, o no, primeramente vinieron unos marineros que venían y se pusieron en la plaza de España, se pusieron a leer las escrituras, nada más que a leer las escrituras, y la gente se acercaba para ver qué estaban haciendo estos marineros, y los marineros les hablaban de las escrituras a la gente del pueblo, y ahí se levantó un pequeño grupo, y luego vino un misionero de Inglaterra o de Holanda, no me acuerdo, se llamaba Haglund, que él fue el que plantó los 4 árboles de la glorieta. Esos 4 ficus que tenemos en la glorieta los plantó un misionero. ¿A qué eso no lo sabíamos? Muchos de nosotros sí lo sabíamos, porque lo estudiamos. ¿Se acuerdan destapando los pozos? ¿Se acuerdan hace ya años que tuvimos un estudio así, destapando los pozos, y vimos que había pozos que habían que destapar aquí en Águilas, que había habido congregaciones de hasta 600 personas y que vinieron los filisteos y la taparon por diferentes puntos? Habría que rescatar esa enseñanza, porque para los aguileños te da una visión muy buena. Fuimos a la Plaza de España, ahí a cada ficus, y oramos en ese lugar y dijimos: Señor, abre los pozos de bendición que tú abriste en las generaciones pasadas. Luego vinieron los misioneros Simpson, ¿verdad? Roberto y Lina Simpson. Hicieron una obra tremenda. Todavía nuestros abuelos, los más ancianos, todavía se acuerdan de ellos, de lo caritativos que eran, de lo buena gente que eran. Roberto era un empresario que se dedicaba a la compra y venta de minerales, y usaba el puente del Hornillo para transportar los minerales en barco a otros lugares de Europa y del mundo. Pero, ¿cuál era su misión más importante? Su misión era trabajar, hermanos, y servir. Ella enfermera, el empresario, él dejó todo su dinero aquí. Ella se dedicaba a hacer todos los días grandes ollas de comida. Al final murió de una infección. Murió aquí en Águilas. Dedicaron su vida a Águilas, a servir a los aguileños. Y ahí, hermanos, se levantó una congregación preciosa. Y entonces yo decía: los misioneros son estos que vienen de allá. Son estos que vienen de Inglaterra, de Holanda, de otros lugares. Siempre tenemos la visión que los misioneros vienen de allí para acá. Luego, cuando comenzamos a tener pastores y a ser discipulados por pastores, pensamos que eran los pastores los que hacían la misión. ¿Ok? La misión, pues sí, la hacen ellos. Ellos predican el evangelio, ellos discipulan, ellos oran, ellos predican la palabra, ellos me enseñan, ellos aconsejan. Entonces, hemos cogido un poco la línea de la Iglesia Católica, de que nosotros vamos allá a la iglesia y ahí está el sacerdote que nos enseña el evangelio, que nos da la comunión, que esto, y entonces ya nos dice: bueno, pues hasta la semana que viene, en la misa de las 7, pues aquí nos vemos. Y ahí cada uno tenemos nuestra vida como nos da la gana, y a la misa de las 7 venimos otra vez a que el responsable de hacer la misión, entonces de alguna manera hace lo que tiene que hacer. Pero, mis hermanos, nos tenemos que dar cuenta que ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es que tú y yo, cada uno de nosotros, somos los que hacemos la misión. Somos los responsables de hacer la misión en esta tierra. Cada uno de nosotros. Cuando leemos a Pablo estas palabras, vemos a un hombre con una ambición de llevar el evangelio como prioridad de su vida. Y tenemos que convertirnos en gente de propósito. Vivo por un propósito y con un propósito. Trabajo con un propósito.
Mi tesoro cumple un propósito. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio? La traducción original es, mientras vais, haced discípulos. Mientras vais. O sea, no es que id y cuando estéis allí en un lugar, qué sé yo, id y haced discípulos, pues trasládate a Morondongo y cuando estés allí, haz discípulos. Pero el Señor dice, mientras vais. Eso significa, eh, mientras, mientras estáis en las empresas, haced discípulos. En las universidades, haced discípulos. En los almacenes, haced discípulos. En las oficinas, haced discípulos. Ahí el pastor me decía lo que está pasando en el gimnasio donde él va, ¿verdad? Que tiene discípulos ahí en el gimnasio, que no se reúnen todavía, pero que son discípulos, le preguntan, le piden oración. Yo digo, ¿tienes discípulos ahí en el gimnasio? O sea, mientras vamos, hacemos discípulos. No los hace el pastor. Mientras va a uno de nosotros, donde quiera que estamos. Eso es lo que dijo Jesús. Mientras vais, mientras que vosotros estáis andando en el camino de vuestro andar, haced discípulos. Entonces, y luego está hablando de, el libro de los Hechos dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y siempre hemos entendido esto como un proceso. Primero Jerusalén, después Judea, después Samaria y después lo último de la tierra. Y muchas veces decimos, oye, pero ¿cómo vas a ir tú de misionero a no sé dónde si todavía no eres misionero aquí? Yo creo que es un error, porque lo que está diciendo aquí el Señor es que ve a Jerusalén al mismo tiempo, a Judea, al mismo tiempo a Samaria, es decir, habla de una simultaneidad. No sé si me entienden. No es primero Jerusalén, cuando voy a Jerusalén, cuando salgo de Jerusalén voy a Judea, después voy a Samaria, etcétera, etcétera, como número 1, número 2, número 3. Lo que está diciendo el Señor es que no importa dónde vayas, si te quedas en Jerusalén, si vas a Judea, Samaria, en una forma simultánea. Jerusalén es lo cotidiano de mi vida. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Es mi familia, mi trabajo, lo que está cerca de mí, lo conocido. No tiene ninguna crisis, no me produce ninguna crisis. Jerusalén, porque no salgo de mi ambiente. Trabajo en el área cómoda. Judea ya implica una cierta expansión. Me muevo a otro lugar, pero dentro de una estructura cercana. No me implica una crisis. Estoy dentro de lo familiar, ¿verdad? Como nosotros cuando nos mudamos a Granada. Te mueves a un lugar cercano, a una iglesia de APR, pero ya sales de tu Jerusalén y te vas a una Judea. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Ya te mueves algo. Vamos a levantar altares en adoración en otros lugares, a evangelizar a pueblos cercanos. O sea, tenemos que predicar el evangelio aquí en nuestra Jerusalén, en nuestro sitio de confort, pero luego salir también a Judea. Y Samaria, Samaria ya está fuera de mi radar. Samaria para un judío era un lugar donde no quería ir. ¿eh? Samaria era un lugar, no era un lugar físico, no es un lugar físico, sino una dimensión. Samaria es el lugar donde el Señor quiere romper nuestros límites, nuestros pequeños mundos. Es lo que el Señor quiso hacer con los discípulos cuando se encontraron a Jesús hablando con una mujer samaritana. Ahí ellos salieron de su mente cuadriculada y dijeron, oye, ¿cómo tú, Señor, siendo judío, hablas con una mujer samaritana? Estás hablando aquí con ella tan tranquilo, tan pancho, ¿verdad? No es posible, Señor, pero no lo entendemos. O sea,
Jesús estaba yendo a Samaria. No solamente la ciudad de Samaria, sino ese territorio espiritual de Samaria, un territorio donde los discípulos no querían ir. Era incómodo para ellos. Una vez estaba duchándome y me habló el Señor y me dijo, quiero que vayas a la zona norte de Granada y levantes una congregación allí. La zona norte de Granada es como el barrio sin ley aquí, para que me entiendan, pero a lo bestia. Y yo dije, oh Dios mío, yo no sé moverme en esos ambientes. No sé moverme en esos ambientes. Entonces le digo a Sergio, mira lo que el Señor me ha hablado. El Señor me ha mostrado como una niña y era gitanica. Era gitanica la niña. Y el Señor me ha dicho que tenemos que ir a la zona norte y levantar ahí una iglesia. Y me mira así y dice, tú estás loco. Un gitano diciéndome a mí que estoy loco. Dice, te sale el gitano con la gallá y estás corriendo hasta el Bolote. Al Bolote es un pueblo de allí. Digo, tenemos que ir, Sergio, tenemos que ir. Vamos allá. Y abrimos un local. Y empezaron a venir gitanicos. Empezaron a venir, hermanos. Venían todos los días, venían algunos. Y cuando vienen personas que no son tu cultura, que no cantan como tú, ellos decían, ay, pastor, pues vamos a cantar alguna de la hermana Loli. Pastor, pues, ay, el Moveri ese. Siempre con el Moveri y el Moveri. Ya lo sé. Y estaban ya de Moveris que no vean. Y entonces eran como, ¿y qué esos hocicos que son los payicos estos? Oye, pero del tiempo que hemos estado en Granada, yo he sentido una presencia de Dios y un respaldo tan grande, mis hermanos. Fue en esa etapa. En esa etapa cuando fuimos a Samaria. Cuando fuimos a nuestra Samaria. Es igual que si el Señor le hubiera hablado a un gitanico y le dice, ve a donde los payos y predica el evangelio allá. Dice, diciendo que yo voy a ir para allá. Que hay muchos payos ahí metidos. ¿Qué me está diciendo que yo voy a ir para allá? Es como nuestra Samaria, un lugar que ya se sale de nuestro confort, que ya rompe nuestros esquemas, que nos metemos en un territorio desconocido, donde tenemos que morir, donde tenemos que hacer algo que no está todo, donde no lo tenemos todo controlado, ¿verdad? Y ahí el Señor tiene que romper nuestros esquemas. Oye, fue una bendición. Hermanos, al final nos echaron del local donde estábamos, porque hacíamos mucho ruido. Yo le decía, pero chacho, callaron, no cantéis tan alto. No tenían ni micro, hermano. Y se ponía la hermana y, ay, que no sé qué, que no sé cuánto. Y era una bendición. Pero le quité los micros y todo. Y se oía hasta el octavo, se oía. El del octavo estaba sentado y decía, si es que tiembla el comedor. Y yo le decía, pero es que no podéis cantar más flojo que nos van a echar. Y salían los críos ahí al residencial y se ponían a gritar y yo, ay, Dios mío, yo sufriendo ahí como al final no echaron. Al final no echaron, pero fíjate, levantamos un pueblo allí de gitanicos. Luego nos fuimos al local del centro diciendo, bueno, vamos a esperar el verano y después del verano buscamos otro lugar y seguimos la obra. Y vino el pastor Benjamín una vez a predicar y nos dio una palabra profética y nos dijo, no habrá dos pueblos aquí, sino que habrá un pueblo solo. Y yo decía, qué difícil, hermanos, qué difícil es para una persona de cultura gitana estar en una iglesia como la nuestra, porque somos payos pero rematados. O sea, podemos ser más payos. Entonces, ¿cómo es posible? Oye, pero los hermanos que se convirtieron acá o que vinieron acá
se fueron todos para el centro. Y ahora, mis hermanos, me gustaría que los vieras adorar por Maverick. Es una pasada, es una pasada. Pero te das cuenta, o sea, hay veces donde el Señor te va a querer llevar a lugares donde tú no conoces, a lugares donde no es cómodo para ti. El otro día hablaba con un pastor argentino, amigo nuestro, y nos decía, mira lo que me pasó, lo que pasó con una hermana en la congregación. Ella decidió, porque le dijimos que ella, que todos teníamos que hacer algo por el Señor, que teníamos que salir de nuestra zona de confort. Y hubo una hermana que dice, yo voy a ir al ayuntamiento y voy nada más que a andar por las instalaciones. Andar por las instalaciones del ayuntamiento. Esa hermana no iba a hablar, no iba a predicar el evangelio a nadie, no iba a hacer nada. Entonces ella nada más que iba al ayuntamiento y se ponía a andar por el ayuntamiento y a orar, a bendecir. Cuando pasaba por la puerta del secretario, bendice al secretario. Al concejal, bendice al concejal. Al alcalde, bendice al alcalde. Pero no le decía nada, ella todo así, flojico. Ella andaba y oraba, andaba y oraba. Se iba, se fue. Un día, 2 días, 3 días, una semana. Y un día cuando estaba orando, recibió una visión y vio al alcalde en la visión, vio como muy enfadado y como echándole la bronca a alguien, a un subalterno. Y eso lo vio ella, le impactó. Y sabes que cuando ella estaba andando, de repente viene el alcalde, de frente. Entonces la hermana dijo, le voy a parar. Le dijo, señor alcalde, por favor, ¿me puede prestar un minuto? Y dijo, bueno, pues dime. Mire, yo soy cristiana. Llevo ya varias semanas viniendo aquí solamente a orar para bendecirles a ustedes. Pero hace un rato me ha pasado algo, hace 5 minutos me ha pasado algo, y es que lo he visto a usted en un despacho muy enfadado, muy airado, y como echándole una bronca muy grande a un joven. Y el alcalde abre los ojos y se queda pasmado, diciéndole, hace 5 minutos yo estaba discutiendo con uno de los secretarios. Yo estaba ahí porque me ha hecho algo, me ha hecho algo que ha fastidiado un asunto y yo estaba muy nervioso y muy tal. ¿Cómo lo sabes? No, el Señor me lo ha mostrado. Y ese hombre, ¿sabe lo que pasó? Recibió a Cristo allí. Allí mismo, en los pasillos del ayuntamiento, ese hombre recibió a Cristo. Y en los años siguientes, que fue alcalde, él fue un hombre que favoreció a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque alguien decidió ir a Samaria. Alguien decidió hacer algo que no estaba dentro de sus planes. Porque ¿a quién de vosotros, hermanos, se le va a ocurrir un día ir a servir al Señor andando por el ayuntamiento y orando por las calles, por los pasillos del ayuntamiento? ¡Qué tontería! Pero para esa hermana no era tontería. Algo, no sé, algo tenía que pasar. ¿Se dan cuenta? Tenemos que empezar a darle a nuestra vida un sentido de misión. Dedicar más tiempo a la misión. Dedicar más recursos a la misión. Dedicar más de nuestros dones a la misión. Porque lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Y lo más importante en nuestra vida y en esta iglesia es la misión de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Y ya está el resto del mundo, hermanos. Pero el resto del mundo, hasta el último de la tierra, es un llamado a lo desconocido. ¿Eh? Es como cuando nuestro pastor se fue a Bolivia. Ahí se va a los confines de la tierra. O sea, produce ciertos traumas. ¿Qué pasará? Los confines de la tierra representa eso. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Son las cosas que Dios preparó para los que le aman. No se sabe lo que nos deparará. Entonces, lo que quiero terminar, hermanos, diciendo es que en la oración yo muero y en la misión imparto vida. En la oración yo
me sacrifico como una ofrenda y en la misión yo presento a los hombres como ofrenda delante de Dios. Y necesitamos estas dos cosas, no las podemos separar. Amén, hermanos. Así que yo quiero que oremos. Quiero que oremos. Y fíjate, simplicidad. Simplicidad. Es un mensaje tan simple que yo mismo digo, Señor, podría haber compartido otra cosa, podría haber dicho otra cosa, pero yo tengo convicción de que esto es lo que nosotros necesitamos como iglesia en este momento. Yo sé que lo están haciendo en un sentido, en una, ah, en un nivel, pero esta mañana el Señor me recordaba una experiencia que tuve un día precisamente con Sergio Maya. Fuimos a un bar de tapas allí de Granada, recién llegado yo a Granada. Y de repente salimos y íbamos por la calle y veíamos a un borracho ahí en la esquina, así. Un borracho, estaba más borracho que una cuba el colega. Estaba así. O sea, si se despegaba de la pared se caía. Y de repente nosotros llegamos a su altura y hace así el borracho. Se incorpora y le dice a Sergio, mira lo que te voy a decir. Mira lo que te voy a decir. Tú ves a este hombre, señalándome a mí. Tú ves a este hombre, no quiero que te apartes de él. Donde él vaya, tú vas. Lo que él te diga, tú lo aprendes. ¿Va a escuchar? Y yo decía, ¿me ha escuchado? ¿Me ha escuchado? Ve a este hombre. Donde él vaya, tú vas. Así. Y yo miro a Sergio y digo, ¿no está profetizando el borracho? ¿No está profetizando? O sea, cuando Dios quiere, hasta los borrachos hablan, hermano. Ahí estaba en su jumera, pero de repente el Espíritu lo usó para dar una palabra. Y Sergio se quedó impresionado, hermano. Y Sergio hoy es un discípulo, es un hijo de la casa, es un apoyo tremendo. Él lo tiene clarísimo. No porque se lo dijera al borracho, sino porque Dios se lo dijo, ¿verdad? Pero el borracho vino a confirmarlo de una forma tremenda. Ahora, yo quiero decir, ya no lo digo como borracho. Veía a este hombre. Veía a este hombre. Donde él vaya, id vosotros también. Donde él vaya, id vosotros también. Lo que él está haciendo, hacedlo vosotros también. Preguntadle, pastor, ¿qué estás haciendo? Que yo pueda hacer también. Déjame acompañarte. ¿Veis cuál es su actitud? Tenerla vosotros también. Porque de acuerdo a nuestros pastores, así son las congregaciones. Así son las congregaciones. Y esto que está pasando aquí entre nosotros, es algo, hermanos, que estamos como rozando. Estamos como Juan cuando se sentía, cuando vio al Señor, que dice que no era digno ni desatar encorvado las sandalias. O sea, lo que está pasando ahora es simplemente algo superficial de donde Dios quiere meternos. Yo veo una congregación con una proyección tremenda. Tenemos 24 años. Ya no somos niños. Tenemos que dejar para avanzar. Tenemos que dejar para avanzar. No somos niños. Tenemos que ponernos serios con el Señor. No tenemos que esperar a cumplir 130 años para ser una congregación que Él quiere. Creo que Dios tiene en su visión. Él ha invertido mucho en esta iglesia.
Él ha invertido mucho en esta iglesia. Él tiene un amor por esta iglesia que tú no te lo puedes ni imaginar. Si tú supieras el amor y el celo que Dios tiene por esta casa, que no nos ha dejado, después de tantas cosas que nos han pasado. Cómo el Señor ha ido trayendo a sus siervos y trayendo a sus ministros. Y muchas veces la iglesia ha podido decir, ay, que parece que siempre, que nunca estamos estables y que siempre viene uno y otro. Oye, ¿y qué? ¿De qué te quejas? ¿Acaso el Señor te ha dejado huérfano alguna vez? ¿Acaso el Señor te ha dejado sin palabra, sin instrucción, sin pastoreo, sin adoración? No. Eso es la misericordia de Dios y el favor de Dios sobre tu vida. Hermanos, hay que valorar eso. Y tenemos que decir, Dios está invirtiendo y apostando por nosotros aquí. Somos bienaventurados. Y está nuestro pastor Josué como unas puertas de algo hermoso. Yo veo a nuestro pastor Josué como un Epafras. Epafras era el pastor de Colosas, que fue llevado por el apóstol Pablo para pastorear Colosas, pero al mismo tiempo él tenía una carga por Hierápolis y tenía una carga también por Laodicea. Estaban muy cerca. Yo creo que esta iglesia va a tomar un cariz no solamente local, sino va a tomar un cariz regional. Vamos a tener influencia porque lo que la gente necesita lo que tenemos nosotros. Necesita lo que tenemos. Nosotros tenemos que intensificar y darle más importancia a nuestro altar, porque el altar que nosotros hagamos aquí es lo que necesita la gente que está allá afuera. No es ni siquiera para nosotros. Nosotros nos vamos a beneficiar, pero hay mucha gente que está en otros lugares, allá afuera, miles y miles de personas que necesitan un lugar como este desesperadamente. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero hermanos, hay que comprar las sillas, hay que hacer algo para ensanchar, porque lo que viene es algo consecuente. Consecuente. No que te estoy profetizando algo extraño o motivado, porque mira, quiero quedar bien con mis hermanos, sino es consecuencia de nuestro comportamiento ante el altar. Es consecuencia de nuestro comportamiento con la misión de nuestra vida. Cuando cada uno de nosotros nos convirtamos en unos misioneros para nuestra tierra, vayamos donde vayamos, si quiere el Señor entrarnos en la dimensión de Jerusalén, en la de Judea, en la de Samaria, si quiere el Señor llevarnos a Bolivia con el pastor Marcelo, si quiere el Señor llevarnos a otro lugar, a Ecuador o algún otro lugar donde necesitamos una iglesia de APR, nosotros vamos a ir donde quiera el Señor que nos mande. Y si el Señor nos tiene aquí, entonces vamos a hacer la misión. Vamos a hacer la misión. Vamos a salir a las calles. Sal a la calle cada mañana con una actitud de misión. Ve a buscar el pan para tu familia, pero ve a buscar también el pan para los hijos. El pan para los hijos, me refiero a los hijos de Dios, los que no están en tu casa, pero los que necesitan entrar en la casa del Señor. Padre, muchas gracias. Queremos darte en esta noche, Señor, gracias. Gracias por estos 24 años. Oh, gracias por todo el interés que tú has mostrado en esta casa, Señor. Gracias por todas las palabras que tú nos has dado, Señor, por todo el consejo, el amor, el abrazo, la administración. En este momento nosotros tenemos que abrir los ojos, despertar y poder valorar todo lo que el Señor nos ha dado. Cuán bienaventurados son los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán.
Aleluya. Veo la iglesia. Veo la iglesia con una adoración extraordinaria. Veo como un clamor, como una reunión de ángeles. Como un lugar donde confluye el cielo y la tierra. Como cuando dijo Jacob, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Y yo no lo sabía. Hay muchos que no lo saben todavía, pero están en una casa de Dios y en una puerta del cielo. Un lugar donde vamos a invocar a Dios y vamos a elevar adoración delante de Dios, pero también un lugar donde van a bajar, van a bajar. Va a bajar la voz del Señor. Va a bajar la suministración de su Espíritu. Cuando tú le pidas al Señor sabiduría, Él te la va a dar. Cuando tú le pidas al Señor, por favor, necesito tu poder. Necesito tu poder. Pero cuando se lo pidamos de verdad, no para nosotros, sino para los demás, necesito tu poder para sanar. Espíritu Santo, mira a la gente, mira a las familias rompiéndose, mira a los jóvenes perdiéndose, mira los hogares destruidos, los cabezas de hogar con la cabeza en otro sitio. Tenemos que hacer como Katherine Kuhlman cuando abría la cortina. Permíteme, Señor, correr la cortina y ver la necesidad de Águilas y los alrededores. Permíteme, Señor, echar un vistazo. Abre los ojos, Señor, corre el velo. Que podamos ver la necesidad, la visión de la necesidad. Nos va a dar la fuerza en nuestra oración. Nos va a dar la convicción en nuestro clamor. Muéstranos la necesidad, Señor. A veces creemos que necesitamos nosotros cosas, pero nosotros no necesitamos nada. Te tenemos a ti, Señor, que eres nuestro proveedor. Y que tú sabes lo que nosotros necesitamos aún antes de que te lo pidamos. ¿Qué te vamos a pedir, Señor? Nuestra necesidad. Déjanos ver la necesidad que hay detrás de nuestra necesidad. Hay más allá de nuestra necesidad. Déjanos ver el clamor de millones de almas. Déjanos ver el sufrimiento de las mujeres. En este momento, ahora en este momento, hay muchas personas llorando, desorientadas, como ovejas que no tienen pastor, buscando y inquiriendo en qué harán con su existencia. Y Dios, el clamor de esa gente sube delante de Dios. Y ahí en el otra línea tenemos que estar nosotros. Hijo, ve. Hijo, sal. Ve por el lugar donde estás. Mientras vas, predica el evangelio. Mientras vas, ten una actitud como si fueras un misionero, una misionera establecida aquí en esta tierra. Levanta tu mano. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Así como Jesús envió a los 12, así como Jesús envió a los 70, el Señor te envía en esta noche. Ve, te dice el Señor, ve con esta mi fuerza, ve con este mi espíritu, ve a los mercados, ve a los almacenes, ve a las plazas, ve a las playas, ve a los comercios, ve a las universidades, ve a los juzgados, ve a los ayuntamientos, ve a los despachos, ve a los campos. En el nombre de Jesús, Dios te comisiona y te envía ahora en el nombre de Jesús para que seas un misionero y una misionera a tiempo completo. A tiempo completo. Ve y da fruto, te dice el Señor.
porque yo os designé para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo dé. Decidme qué necesitáis para la obra, yo os lo voy a dar. Pedid para la obra, pedid para el propósito, pedid para la misión, te dice el Señor, y yo te lo voy a dar, te lo voy a dar, te lo voy a dar. Pídeme y te daré. Estoy deseando que me pidas, porque veo el clamor y el sufrimiento de los hijos, y te voy a enviar a ti a suplir esa necesidad. Este es un lugar de cielos abiertos, un lugar de cielos abiertos, un lugar de cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos. Aleluya. Favor de Dios. Gracia de Dios. Gracia de Dios. Vamos a trabajar, iglesia. Vamos a trabajar, iglesia. Vamos a trabajar. Que Dios te dé la creatividad, que Dios te dé las herramientas, que Dios te ayude a ti a nivel personal, cómo tienes que hacer la obra del Señor. Pero haz la obra del Señor. Haz la obra del Señor. Tenemos que salir a trabajar. Eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Si no trabajamos, entonces estamos perdiendo el tiempo. Si no estamos invirtiendo nuestro tiempo en la obra de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Estamos edificando nuestras casas mientras la casa de Dios está descuidada. Pero Señor, oramos para que tu misericordia sea, Señor, desplegada en esta congregación. Pronto cumpliremos un cuarto de siglo. No queremos ser una iglesia museo. Queremos ser una iglesia hospital, una iglesia donde entran y salen las personas, un lugar de entrenamiento, un lugar de quebrantamiento, un lugar donde confluye la fuerza de Dios, donde mueren personas, donde se les imparte vida a otras, un lugar de muerte y resurrección. Dios traerá lo que tiene que traer. Dios hará lo que tiene que hacer y nadie lo impedirá. Dios abrirá puertas a otros lugares. Conquistaremos otras ciudades. Será oída de la gracia de Dios aquí y se encontrará una iglesia fervorosa, bien dispuesta, llena de misericordia y compasión, rostros irradiando paz. Oh, gracias, Señor. Gracias te doy por el privilegio, Señor, de estar aquí en esta noche. Honra. En el nombre, bendecimos tu nombre, Señor. Tuya es la gloria y tuya es la honra. En el nombre de Jesús. Amén.